Hablas demasiado pronto. Cuentas tus sueños antes de haberlos construido. Compartes tus metas antes de que hayan echado raíces. Y eso, más que el fracaso, más que el rechazo, más que la mala suerte, es la razón por la que tu éxito siempre se te escapa de las manos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué hablas de cosas que aún no han nacido? ¿Por qué anuncias planes que todavía no has cumplido? ¿Por qué compartes tu visión más profunda con personas que nunca han construido nada? Este mensaje te dará las respuestas que te faltaban. Te mostrará porque mientras más hablas, más débil te vuelves. Te mostrará porque anunciar tus planes demasiado temprano destruye tu motivación. Te mostrará porque los verdaderos constructores, los verdaderos reyes, los verdaderos líderes, se mueven en silencio hasta que el trabajo está terminado. Y si no escuchas, esto es lo que pasará. Seguirás derramando tu energía en conversaciones vacías. Permitirás que las opiniones de mentes pequeñas entren en tu visión sagrada. Buscarás aplausos en lugar de enfocarte en ejecutar. Y tu grandeza morirá en la espera. Pero si sigues este mensaje, si cuidas tu propósito como si fuera un fuego sagrado y dejas de desperdiciarlo en la calle, todo cambiará. Empezarás a construir con ritmo. Protegerás tu poder, multiplicarás tu fe, terminarás lo que empieces, y nadie te cuestionará, porque tus resultados hablarán más fuerte que cualquier palabra. Así que ahora te pregunto, ¿quieres resultados o solo reacciones? ¿Quieres cosecha o más conversaciones vacías? Entonces deja de decirle al mundo lo que vas a hacer. Siéntate, quédate en silencio, y deja que este mensaje siembre la ley dentro de ti. Hablas demasiado pronto. Derramas la semilla antes de que la tierra esté lista, y cada vez que lo haces, la debilitas. El mundo te ha enseñado a declarar tus planes antes de haber construido al hombre que puede cumplirlos. Pero yo te digo ahora, los hombres más poderosos de la historia no gritaban lo que harían. Se movían en silencio, caminaban según la ley, seguían una estructura. Hablar es algo sagrado. Cada palabra es como una orden que entra en tu mente subconsciente. Cada palabra construye o destruye. Y cuando hablas de cosas que aún no están completas, cuando presumes de visiones que todavía no han sido forjadas en el fuego, dispersas tu fuerza como paja al viento. Te sientes orgulloso por un momento, pero pronto te quedas vacío. Los grandes hombres no avanzan haciendo ruido. Construyen en la oscuridad. Hablan solo cuando el trabajo está listo para mostrarse. Su silencio no es debilidad, es dominio. No tienen nada que probar. No explican, ejecutan. Abraham Lincoln pasaba sus noches escribiendo solo, sin ser visto, odiado por muchos, pero firme frente al ruido. John D. Rockefeller planeaba en pasillos tranquilos. No le contaba a nadie hasta que el negocio estaba cerrado. Edison iluminó el mundo después de años de fracasos, burlas y experimentos, sin buscar aplausos antes de tener los resultados. Henry Ford organizó una revolución en los sistemas antes de que la mayoría pudiera siquiera imaginarlo. Cada uno de estos hombres protegió su propósito en un silencio sagrado hasta que habló por sí mismo. Y ahora tú debes aprender la misma ley. Debes aprender a cerrar la boca mientras el plan aún se está formando. Debes dejar de preguntar a otros lo que piensan, y empezar a preguntarte a ti mismo qué es lo que debes hacer. No hables para conseguir aplausos. Habla solo para dar órdenes a la mente que obedece. Para el objetivo que exige cumplirse, este mensaje te enseñará 8 leyes de silencio con propósito. Porque los verdaderos reyes hablan poco. Porque los exitosos no anuncian sus planes. Y porque tus movimientos más grandes deben hacerse cuando nadie está mirando. Tu meta no es impresionar, es construir. Tu objetivo no es anunciarlo, es convertirte en ello. Desde este momento ya no desperdiciarás tus palabras. Ya no mostrarás tu visión al viento. Hablarás de tu objetivo solo contigo mismo, con fuerza y repetición, pero no lo contarás al mundo. Plantarás ese pensamiento en tu mente subconsciente y lo obedecerás con acciones diarias. Repite conmigo. Guardo silencio hasta que mi trabajo sea ley. No explico. Ejecuto. No estás aquí para ser visto. Estás aquí para ser imposible de ignorar. Ahora empecemos. Protejamos el objetivo. Afilemos el silencio. Todo hombre que quiera avanzar debe comenzar con orden, no con palabras. Primero debe construir la estructura, antes de hablar de la visión. La razón por la que la mayoría no avanza no es porque les falte poder, sino porque lo entregan al hablar antes de tiempo. Cuentan su plan antes de que tenga raíces. Anuncian su meta antes de escribirla. Hablan de castillos antes de poner la primera piedra. El hombre sin disciplina habla para sentirse vivo. Habla para que otros validen lo que aún no ha logrado. Pero el hombre disciplinado habla solo para fortalecer la ley de su subconsciente. Y lo hace en silencio, en soledad,
con repetición. No busca aplausos. Obedece la estructura. Andrew Carnegie no nació en la gloria. La construyó con acciones silenciosas y deliberadas mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Ya había escrito su objetivo. Ya había creado alianzas. Ya se había movido. Su silencio no era duda, era estrategia. Construyó su imperio antes de mostrarlo. Hablar antes de tener estructura genera presión. Invita opiniones. Abre la puerta a interferencias. En el momento en que dices lo que harás sin tener la base que lo sustente, cambias el poder de la obediencia a la necesidad de demostrar. Ya no sigues la ley. Ahora actúas para ser visto. Cuando hablas de algo que aún no has formado en pensamiento y forjado en acción, atraes resistencia. Pero no una resistencia que te fortalece, sino una que te confunde. Otros cuestionarán tu plan, no porque lo entiendan, sino porque no pueden imaginarlo. Y tú empezarás a dudar de ti mismo, no porque te falte capacidad, sino porque diste demasiada voz a quienes no están calificados. La mayoría habla para sentirse fuerte, pero un hombre no se vuelve fuerte al hablar. Se vuelve fuerte al construir. Permite que tu plan sea conocido primero por tu subconsciente. Que tu deseo sea conocido por la inteligencia infinita a través de la fe, el silencio y la decisión. Que tus acciones hablen, no tus intenciones. Hablar demasiado pronto es vaciar tu reserva espiritual. Un hombre solo tiene una cantidad limitada de energía mental al día. Si la gasta compartiendo visiones con quienes no pueden ver, no le quedará nada para crear esa visión. Instrucción. Mantén tu objetivo principal sagrado. Escríbelo claramente. Repítelo en voz alta solo en soledad. Dilo con fe. Háblalo a tu propia mente, tu único sirviente leal. Háblalo al infinito, no a la multitud. Cuando hablas de tu meta antes de anclarla, das permiso a otros para opinar. Y la mente promedio es un ladrón de destinos. Escucharás frases como: ser realista, eso es demasiado. ¿Quién te crees que eres? Y si no estás enraizado en la ley, escucharás a los demás, cederás, te harás pequeño y retrasarás tus acciones. Pero el hombre que cuida sus palabras protege su visión. Y el hombre que protege su visión construye con poder. Carnegie una vez dijo: un hombre que no puede mantener la boca cerrada, no puede mantener su fortuna. Eso no era cinismo, era estrategia. Los hombres más ricos de la historia hablaban solo cuando la cosecha ya se podía ver. No explicaban la semilla, no describían la tierra, solo mostraban el fruto. Así que ahora debes entender. No des vida a lo que todavía no está listo. No entregues tu semilla al público antes de que haya echado raíces en lo profundo de tu mente subconsciente. Mantén la boca cerrada hasta que el trabajo pida ser mostrado. Haz que tus palabras sean ley, pero solo en privado. Que tu objetivo sea sagrado, hablado únicamente a la mente que obedece. Que tu poder esté protegido hasta que tu base sea inamovible. Di esto en voz alta. Mantengo mi objetivo en silencio. Solo lo declaro para mí mismo hasta que sea una realidad. Esto no es debilidad, es fuerza. No es miedo, es fe. Te han enseñado a hablar de tus sueños en voz alta, a gritarlos, a anunciarlos al mundo. Pero esa enseñanza no es ley. No está basada en el conocimiento del subconsciente. Porque el subconsciente no obedece la voz pública. No responde a los aplausos. Solo responde a la orden interna. A la repetición, dicha en soledad, cargada de emoción y sellada con fe. La mayoría de los hombres no entiende esto. Piensan que si hablan de sus planes, es más probable que los cumplan. Pero yo he visto lo contrario. Cuanto más habla un hombre, menos construye. Cuanto más anuncia, menos termina. El hombre que habla sin estructura es esclavo de su estado de ánimo. Y la mente subconsciente no se mueve por el ánimo, se mueve por la autoridad. Cuando compartes tu sueño con otros antes de formarlo, no lo fortaleces, lo debilitas. Las palabras que dices para impresionar a los demás no son las mismas que las que dices para impresionar a tu subconsciente. Unas crean presión, las otras generan poder. La diferencia está en la intención. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de que naciera la luz eléctrica. Pero, ¿acaso fue corriendo a los periódicos a contar sus planes? ¿Le gritaba a sus vecinos lo que iba a crear? No. Lo repetía por dentro. Escribía. Visualizaba. Afirmaba una y otra vez. Su subconsciente lo obedecía a él, no a la multitud. Tu subconsciente siempre está escuchando. Está esperando órdenes. Y no le importa lo que dices a los demás. Solo responde a lo que dices con emoción, con repetición, con decisión y en privacidad. Este es el sagrado cuarto de creación. No el escenario, sino el silencio.
Y aquí está el peligro. Cuando hablas de tu visión a otros y ellos dudan de ella, tu subconsciente empieza a aceptar sus creencias en lugar de las tuyas. Cada duda que recibes es como una mala hierba plantada en tu tierra. Y si no tienes cuidado, esas hierbas ahogarán tu cosecha antes de que crezca. Debes entender esto. Tu sueño es una semilla, y el subconsciente es tierra fértil. Pero no toda tierra es igual. La tierra pública está llena de viento, de insectos, de pisoteadores. La tierra privada, el diálogo interno, está protegida, en silencio, es sagrada. Y ahí es donde debe hacerse la verdadera siembra. No estás obligado a explicar tu visión a nadie. No tienes que enunciar tu objetivo. No es necesario que cuentes tus metas. Solo estás obligado a entrenar tu mente, a alimentar tu subconsciente, a hablar con decisión y emoción al yo que escucha en silencio. A partir de hoy, da esta orden. Habla de tu objetivo principal solo en voz alta y a solas. Párate frente al espejo cada mañana y cada noche y declara tu visión con emoción. Dilo como si ya fuera real. Siéntelo. Créelo. Así es como le das instrucciones al subconsciente para que trabaje a tu favor. Debes dejar de hablarle de tu objetivo al mundo. El mundo no ha ganado el derecho a escucharlo hasta que esté terminado, hasta que la estructura esté firme. Tu visión te pertenece solo a ti. El hombre que aprende esto se vuelve imparable, porque ya no alimenta su orgullo, alimenta su poder. Ya no busca atención, la está construyendo. Ya no pierde energía hablando, la dirige a través del pensamiento. Di esto en voz alta. Hablo de mi visión solo en mi mundo interior. Entreno mi mente, no su opinión. Esta es la voz del poder. Esta es la voz que atrae riquezas. Esta es la voz que le habla a la inteligencia infinita, no al hombre. Ahora sigue construyendo en silencio. Cuando estés listo, avanzaremos. Debes aceptar esta verdad. La mayoría de los hombres nunca entenderá lo que estás construyendo, porque la mayoría nunca ha creado algo que valga la pena conservar. Sus mentes están enfocadas en lo que es visible, inmediato, popular. Pero tú estás trabajando en lo invisible, en lo que aún está tomando forma, en lo que requiere visión, fe y silencio. Cuando un hombre empieza a crear algo grande en su imaginación, primero debe separarse de las opiniones de los mediocres, porque su forma de pensar no te elevará, te encerrará. Sus dudas, sus sonrisas burlonas, sus preguntas pequeñas, sus comentarios casuales. Cada uno es un robo de tu energía sagrada. Cada uno es un parásito sobre tu objetivo principal. Entiende esto. Lo que estás construyendo todavía no existe para el mundo. Existe solo en el templo de tu propia mente. Eso lo vuelve vulnerable, lo vuelve sagrado, lo vuelve tuyo. Cada vez que hablas de ello antes de tiempo, entregas una parte a alguien que no puede protegerlo, ni creer en ello, ni siquiera verlo. Se burlarán de lo que no entienden. Minimizarán lo que nunca se atrevieron a soñar. Intentarán bajarlo a nivel de lo común, porque ahí es donde viven ellos. No te sorprendas. No lo tomes como algo personal. No son tus enemigos. Simplemente están inconscientes. Pero la inconsciencia es contagiosa y debe evitarse como un veneno. Cuando me senté por primera vez frente a Andrew Carnegie, no presumí de lo que planeaba escribir. Escuché, recibí, obedecí, y construí el plan en silencio. Pasarían 25 años antes de que esa visión saliera a la luz pública. 25 años construyendo la base en secreto. Si hubiera hablado demasiado pronto, si lo hubiera compartido con quienes no estaban preparados para recibirlo, me habrían ridiculizado hasta hacerme abandonar. La mayoría solo cree cuando ya puede ver pruebas. Pero el constructor debe creer antes de cualquier señal, antes de cualquier resultado, antes de poner la primera piedra. El constructor ve el final desde el principio. No lo anuncia, lo vive día y noche. Por eso debe guardar silencio. No porque le tema al mundo, sino porque respeta el proceso. Cuando el gran Thomas Edison fue ridiculizado por sus cientos de intentos fallidos, no se justificaba ante cada crítico. Continuó sus experimentos en silencio, bajo la ley de la persistencia. Él entendía una verdad profunda. El mundo no premia las palabras, premia los resultados. Y los resultados vienen del esfuerzo silencioso, no de promesas ruidosas. Henry Ford no anunció su automóvil en el mercado de la opinión pública. Lo construyó en soledad. Tomó decisiones que fueron burladas por los llamados expertos de su tiempo. Pero confió más en su imaginación que en los hechos de los demás. Y hoy el nombre de Ford es conocido en todos los rincones del mundo, mientras que los nombres de sus críticos se han desvanecido en el polvo. Pregúntate esto. ¿Quieres la satisfacción de que te vean mientras lo construyes,
o la recompensa de haberlo terminado. ¿Quieres aplausos ahora o propiedad después? No puedes tener ambas cosas. Debes elegir. O cosechas atención prematura, o recoges un éxito duradero. Una es superficial y pronto olvidada. La otra es eterna. El mayor error que puedes cometer en las primeras etapas de tu plan es buscar comprensión en aquellos que no caminan con visión. Ellos te llenarán de sus dudas, cargarán tu mente con sus miedos y encajonarán tu sueño dentro de los límites estrechos de sus propios fracasos. Y si no estás espiritualmente fuerte, los escucharás. Debes proteger tu visión como un agricultor cuida su semilla. Debe plantarse bien profunda en el terreno de tu fe, regada diariamente con pensamiento, fe y acción, y protegida de los depredadores de la opinión pública. No expongas tu plan a los fríos vientos de las conversaciones casuales. Se marchitará, morirá, y nadie lo llorará, excepto tú. No digas nada. Hazlo todo. Construye en silencio. Termina con poder. Que tu éxito sea tu explicación. Que tus resultados sean tu respuesta. Que tu legado hable por ti. Porque nada genera más respeto que los resultados, y nada mata más el progreso que hablar demasiado. No le debes al mundo ninguna explicación. Te debes a ti mismo tu transformación. Le debes a tu visión el respeto del silencio. Y le debes a tu futuro la dignidad de completarlo. Esto no es arrogancia. Es obediencia a una ley espiritual. La energía crece donde fluye la atención. Y la atención, como la energía, debe conservarse. Escribe esto. No necesito explicar lo que estoy haciendo. Solo necesito seguir haciéndolo. Repítelo de nuevo. No necesito explicar lo que estoy haciendo. Solo necesito seguir haciéndolo. Y otra vez. No necesito explicar lo que estoy haciendo. Solo necesito seguir haciéndolo. Repítelo hasta que se grabe en lo más profundo de tu mente. Hasta que sientas como la armadura del autocontrol envuelve tu espíritu. No debes abrir la puerta a quienes vienen con curiosidad, pero sin fe. No debes mostrar los planos a quienes no traen herramientas. No busques la aprobación de quienes no han construido nada valioso en sus propias vidas. Hacerlo es regar las malas hierbas mientras tu propio jardín se seca. Las mentes más grandes de la historia, Lincoln, Edison, Carnegie, Rockefeller. Cada uno tuvo un periodo de silencio antes de su ascenso. Un tiempo donde nadie creía, nadie apoyaba, nadie veía. Ese es el precio de la grandeza. Ese es el costo de ser original. El fuego en el que se forjan todos los verdaderos constructores. Y tú también debes pasar por él. Debes volverte sordo a la duda, ciego a la distracción e indiferente al aplauso. Debes estar poseído por el propósito, casado con la disciplina y obsesionado con la acción. Debes actuar como si el mundo no pudiera detenerte, porque no puede. Pero no debes hablar como si te merecieras algo, porque no es así. No se te debe nada, salvo el derecho a intentarlo, el derecho a trabajar, el derecho a construir. Y hasta estos derechos tienen un precio. Silencio, soledad y dominio de uno mismo. Si pagas el precio, recibirás la recompensa. Pero si hablas demasiado pronto, perderás tanto la recompensa como la paz. Haz que tu silencio sea tu arma. Haz que tu silencio sea tu refugio. Haz que tu silencio sea tu oración. Porque en el silencio escucharás lo que el ruido de los hombres no puede ofrecer. La voz de tu propio destino, hablándote suavemente pero con claridad. Constrúyelo. Sigue. No te detengas. Y no le digas a nadie hasta que esté terminado. Repite estas afirmaciones. Construyo en silencio. No explico. Termino. No anuncio. Actúo. Protejo mi plan con disciplina. Termino lo que empiezo. Y no le digo a nadie hasta que esté hecho. Dilas en voz alta, cada mañana y cada noche, en tu habitación, caminando, trabajando. Repítelas hasta que tu subconsciente las acepte. Porque una vez que tu subconsciente las acepte, tus resultados llegarán. Deja que otros persigan la atención. Déjalos ahogarse en explicaciones. Tú te elevarás en silencio. Te moverás con certeza. Actuarás con precisión. Y cuando llegue el momento correcto, cuando el trabajo esté hecho, cuando la estructura esté completa, lo mostrarás. No con palabras, sino con el triunfo. Esa es la ley. Ese es el camino. Y por eso debes permanecer en silencio hasta que esté terminado. Debes aprender a proteger tu mundo interior como protegerías tu fortuna. Porque, en verdad, tu mente es el lugar donde nace tu fortuna. Una sola palabra descuidada puede derramar el aceite de la lámpara de tu imaginación. Y cuando ese aceite se acabe, también desaparecerá la luz con la que construyes.
Por eso el silencio no es solo precaución, es poder. El silencio es tu escudo, es la fortaleza que protege tu idea hasta que esa idea haya ganado el derecho de existir en el mundo. En el momento en que hablas de tu plan ante oídos ociosos, invitas a la duda a entrar. Le das permiso a los críticos para que se entrometan. Y peor aún, abres la puerta al demonio de la vanidad, que te tienta a creer que hablar del proyecto es lo mismo que hacerlo. No lo es. El mundo nunca premia al soñador que solo habla. Premia al que trabaja en silencio y muestra sus frutos solo cuando la cosecha está completa. Los hombres de grandes logros siempre han sido hombres de gran secreto. Hablan con acciones, no con declaraciones. Piensa en el constructor de las pirámides, en el inventor en su laboratorio, en el fundador que trabaja en la oscuridad hasta que su empresa es demasiado grande para ser ignorada. Ellos no anunciaban sus planes al público, no buscaban aplausos, buscaban completar su obra. Se mantuvieron en silencio hasta que todo estuvo hecho. Si hablas demasiado pronto, tu mente empieza a reemplazar el trabajo por la atención. Sientes como si ya estuvieras a mitad de camino, cuando en realidad ni siquiera has empezado. Hablar se convierte en una imitación falsa de la acción. Es una trampa. Y esa trampa ha atrapado millones que pensaron que compartir su meta los acercaría a ella. Pero en cambio les robó la motivación interna y, en su lugar, sembró un deseo de aprobación. He enseñado esto a hombres de industria, a hombres de fe. Y la única verdad que separaba a los que lograban de los que solo hablaban era esta. El que logra puede soportar en silencio. Puede trabajar sin que nadie lo note. Puede retrasar el aplauso hasta que la obra esté terminada. Sabía que el horno de la disciplina arde más fuerte cuando nadie está mirando. Y aún así entraba en él cada día, voluntariamente, sin buscar atención. Pregúntate, ¿por qué siento la necesidad de contar? ¿Cuento porque busco claridad? ¿O cuento porque busco atención? ¿Cuento porque necesito pensar en voz alta? ¿O cuento porque quiero ser admirado por lo que planeo hacer, en vez de lo que ya he hecho? Estas son preguntas serias. Porque el hombre que habla sin disciplina, muchas veces, es el que nunca construye nada. La fe, la verdadera fe, no necesita aplausos. La verdadera fe no busca testigos. Es suficiente por sí misma. El hombre de fe actúa en silencio porque sabe que el silencio es el vientre del poder. Las palabras se pueden desperdiciar. El silencio no. Las palabras te pueden traicionar. El silencio te protege. Guardar tu plan en el corazón y regarlo cada día con pensamiento, esfuerzo y oración. Ese es el camino del verdadero poder. Cuando Thomas Edison trabajó durante miles de fracasos antes de crear la luz eléctrica, ¿crees que corría a contarle al mundo cada cable, cada prueba, cada filamento quemado? No. Siguió trabajando. Le habló al mundo solo cuando la luz se encendió y disipó la oscuridad. Su silencio no era debilidad, era la disciplina del maestro. Cuando Andrew Carnegie diseñaba su imperio, no compartía sus planes con gente ociosa. Elegía a sus confidentes con cuidado y revelaba solo lo necesario. El resto lo guardaba en una mente entrenada en propósito definido. Sabía que en el silencio está la protección. Protección contra el robo, contra el desánimo, contra las distracciones. El hombre que habla demasiado arriesga perderlo todo frente a quienes no lo merecen. Existe una ley sagrada que he llegado a conocer. Habla solo cuando hablar hace avanzar la causa. Si tus palabras fortalecen tu decisión, dítelas en privado. Si tus palabras debilitan tu firmeza, no las digas. El mundo no necesita tu intención, necesita tu ejecución. Mantén tu intención en secreto hasta que no pueda ser ocultada por la grandeza de tus resultados. Déjame decirte la gran tragedia que le sucede a quienes violan esta ley. Revelan sus planes, reciben elogios antes de tiempo y se relajan. Su imaginación se debilita. Su fe queda satisfecha demasiado pronto. Y cuando llega la resistencia, porque siempre llega, ya no tienen reservas internas para enfrentarla. Su obra muere a medio camino. Su promesa se marchita. Su sueño es enterrado en el cementerio de las intenciones habladas pero no terminadas. Pero tú, sí, tú que estás escuchando, no caigas en este error. Haz que tu silencio sea tu espada. Haz que tu quietud sea tu horno de fuego. Haz que tu determinación callada dure más que el ruido del mundo. Habrá quienes te pregunten en qué estás trabajando. Sonríe, asiente y no digas nada. Déjalos preguntarse. Por cada pregunta que no contestas, tu poder aumenta. Cada vez que controlas tu lengua, tu voluntad se afila más. Escribe tu propósito. Grábalo en tu mente. Repítelo en voz alta cada mañana y cada noche. Pero no hables de él a los curiosos ni a los que dudan. No arrojes la perla de tu propósito ante quienes no pueden entenderla.
Haz que tu silencio se convierta en tu oración. Que sea tu escudo contra el ruido, el juicio y las distracciones del mundo. Haz de esto tu afirmación. Hablo solo cuando fortalece mi fe. Permanezco en silencio cuando protege mi poder. No le digo a nadie hasta que esté hecho. Todo hombre que haya construido algo de valor duradero aprendió a soportar el peso de la soledad. Pero en esa soledad forjó su grandeza. Se volvió inmune a las burlas, resistente a la demora y fiel a su objetivo principal. El silencio fue su santuario, y debe convertirse en el tuyo si deseas elevarte por encima de la multitud de soñadores que hablan pero no hacen nada. Habla con tus acciones. Que tu trabajo declare tu plan. Que el sonido de tu esfuerzo sea la música de tu vida. Y cuando finalmente surjas, completo, victorioso, inquebrantable, entonces, y solo entonces, tu silencio se convertirá en un rugido. Hasta ese momento, guarda tu paz. Protégela como protegerías un tesoro. Deja que otros gasten su aliento. Tú construye en silencio, y pronto el mundo se verá obligado a escuchar. Los grandes hombres actúan antes de explicar. Construyen en silencio y solo hablan cuando la obra está terminada. El hombre que habla antes de moverse busca aprobación. El que se mueve antes de hablar busca dominio. Las palabras son viento hasta que el hecho está consumado. Deja que los débiles se anuncien. Que el constructor edifique en secreto. Esta es la ley. Movimiento antes que declaración, acción antes que explicación. Rockefeller se movió con fuerza silenciosa. Adquirió refinerías sin anunciar sus intenciones. Construyó redes a puerta cerrada. Mientras otros hablaban de sueños, él construía imperios. Y cuando finalmente habló, no fue teoría, fue realidad. El que habla antes de actuar muestra una grieta en su fe. Está buscando aplausos en lugar de acción. Pero el que actúa no necesita confirmación. Su confianza está en la ley, no en el ruido. Cada vez que compartes tus planes, invitas a la resistencia. La mente subconsciente empieza a pensar que ya lograste el éxito, porque celebraste demasiado pronto. Esta recompensa falsa debilita tu fuerza. Crea comodidad donde debería haber impulso. Habla de tu visión solo cuando el trabajo sea innegable. El camino debe ser recorrido antes de ser mostrado. La máquina debe funcionar antes de ser revelada. Hasta entonces, protégelo como un fuego sagrado. No expliques tus hábitos. No justifiques tu calendario. No busques aplausos por tu disciplina. Que tu crecimiento hable por tus resultados. Que tu agenda refleje tu compromiso. El hombre que se mueve primero obtiene el poder. No espera consenso. No requiere aprobación. Construye paso a paso, piedra sobre piedra, sin necesidad de reconocimiento. Y un día su estructura se levanta, mientras otros siguen debatiendo. Avanza en dirección a tu propósito cada día. No lo digas al viento. Díselo solo a tu mente, a tu voluntad, a tu espíritu. Que el mundo exterior lo vea solo cuando esté terminado. Edison no fue al mundo anunciando la luz eléctrica. Experimentó en silencio. Falló en silencio. Persistió mientras otros se burlaban. Y cuando finalmente la luz brilló, no hicieron falta palabras. El mundo se iluminó. ¿Puedes avanzar sin ser visto? ¿Puedes construir sin aplausos? ¿Puedes progresar sin discusión? Ese es el verdadero examen del poder. Los hombres de ruido a menudo se detienen. Cambian su fuerza por contar historias. Alimentan su imagen con imaginación en lugar de acción. Pero la ley no obedece a la imagen, obedece al trabajo. La ley respeta la estructura. Cuando actúas cada día hacia tu visión, afirmas tu fe. Cuando anuncias esa visión antes de tiempo, arriesgas tu fuerza en manos de opiniones. Trabaja en silencio. Refina tus planes en soledad. Fortalece tu propósito mediante la acción. Y cuando tus acciones hayan construido la estructura, entonces deja que hable. Nadie discute con los resultados. El trabajo que haces en secreto se convierte en la fuerza que cargas en público. Las repeticiones, el silencio, la estrategia. Construyen un depósito de certeza interior. Cuando finalmente hables, hablarás como alguien que ha conquistado. La mayoría de los hombres hacen lo contrario. Hablan temprano y actúan tarde. Anuncian fuerte y ejecutan débilmente. Su confianza es prestada, no ganada, pero el constructor camina en dirección opuesta. Comienza temprano, habla poco, actúa repetidamente. Y un día, cuando el mundo busque el origen del poder, lo encontrará en él. Tu confianza no debe venir del aplauso, debe venir del progreso. Construye en secreto, siembra en silencio, riega con disciplina, y deja que la cosecha revele la verdad. Repite esto en voz alta. Actúo primero,
Hablo al final, dejo que mi trabajo revele mi ley. Haz de esto tu credo. Haz de esto tu ritmo. Que esto proteja tu visión del robo, de la debilidad, del elogio prematuro. Y si el mundo pregunta qué estás construyendo, no digas nada, sonríe y sigue construyendo. Ellos lo verán pronto. El fracaso no comienza en la acción, comienza en el hablar sin actuar. El hombre que habla sin terminar traiciona su visión antes de que tenga fuerza. Debilita su propia base con el ruido de las opiniones, el peso de la duda, la trampa del reconocimiento. Cada vez que expresas tu propósito a quienes no lo entienden, arriesgas perderlo. Su confusión se vuelve tu conflicto. Su duda se vuelve tu distracción. Absorbe su inseguridad hasta que se convierte en tuya. Los hombres buscan consejo demasiado rápido. Pero no todo consejo es sabio, no todos los oídos son dignos, no todas las preguntas son honestas, no todas las sonrisas son sinceras. Yo no revelé mi propósito al escribir Piense y hágase rico antes de que naciera el libro. Sabía lo que pasaría. Lo llamarían fantasía. Lo llamarían ambición sin pruebas. Pedirían garantías. Y si los hubiera escuchado, habría dudado. Habría renunciado. El libro no existiría. Debes entender esto. Algunos hombres no son maliciosos, pero sí temerosos. Y su miedo es contagioso. Su preocupación se disfraza de lógica. Su duda se expresa en palabras de cuidado, pero envenena igual. El hombre que repite su objetivo solo ante su grupo de confianza es sabio. Comprende la santidad del propósito. No lo expone a los vientos de las charlas comunes. Habla de tu meta solo con quienes están construyendo la suya. Ellos te fortalecerán. Pero manténla alejada de los ociosos, de los que no están comprometidos, de los que vagan sin rumbo, porque arrastrarán tu visión al barro de la incertidumbre. Recuerda esto. Muchos grandes fracasos comenzaron con una simple conversación. Una palabra compartida con el oído equivocado. Una duda aceptada de la boca equivocada. El enemigo no siempre está afuera. A menudo es el eco de lo que permitiste que otros te dijeran. Lo que se dice no puede ser no dicho. Lo que se escucha no puede ser no escuchado. Por eso, protege tu mente. Blíndala. Guárdala como una fortaleza. Cada palabra que permites entrar se convierte en parte del suelo donde crecen tus pensamientos. Repite esto en voz alta. Protejo mi propósito con silencio. No lo comprato con quienes no construyen. Rockefeller construyó imperios en silencio. Elegía a sus consejeros con precisión quirúrgica. Sabía que incluso una sola voz de duda podía frenar su impulso. Debes volverte así, implacable en la protección de tu semilla. Pregúntate, ¿a quién le has contado tu objetivo? ¿Lo ayudaron a crecer o lo cuestionaron? ¿Lo alimentaron o le echaron sombra? Nunca debes sentirte culpable por mantener tu propósito sagrado. No debes explicarte ante quienes no están calificados. Tu visión no es tema de debate, es un decreto. Las palabras son como herramientas. Mal usadas, destruyen. Bien colocadas, construyen. No le cuentes tu sueño a alguien que jamás ha construido uno propio. No lo entenderá. Te dará consejos basados en sus propias limitaciones. Hablará desde su miedo y lo llamará sabiduría. Solo necesitas pocas voces. Voces de disciplina. Voces de estructura. Voces de ley. Y si aún no tienes esas voces, entonces habla solo con lo infinito. Habla contigo mismo. Habla con tu subconsciente hasta que el sueño sea tan real que ya no necesite defensa. Deja que el silencio sea tu armadura. Que tus resultados sean tu declaración. Que tu progreso sea la prueba. Recuerda, la mayoría de los hombres no apuntan a nada. Así que cuando escuchan tu objetivo, se sienten expuestos y lo atacan. No por maldad, sino por incomodidad. No te enojes por esto. Sé consciente, sé sabio, sé disciplinado y sigue adelante. Repite otra vez. Protejo mi propósito con silencio. No lo comparto con quienes no construyen. Esta es la ley. Construye tu visión en privado. Afílala con la repetición. Fortalécela con movimiento diario. Y solo habla cuando la estructura esté firme. Deja que los demás hablen, que adivinen, que duden. Tu objetivo no es ser conocido, es ser construido. Y cuando esté construido, responderá cada pregunta sin necesidad de palabras. El poder de un hombre no se demuestra por cuántas palabras dice, sino por cuántos actos completa. Debes aprender esto desde temprano. Cada minuto que pasas explicando es un minuto robado a la ejecución. Cada conversación sobre lo que planeas hacer es un retraso en lo que debes construir. El mundo no se mueve por los que hablan, se mueve por los que hacen. La multitud habla mucho, pero logra poco.
El constructor habla poco, pero logra mucho. ¿Por qué? Porque gasta su energía en silencio, moldeando la realidad, mientras otros la desperdician describiendo sueños. No caigas en la trampa de hablar antes de tiempo. Cuanto más hablas, más presión pones sobre ti mismo. Empiezas a imaginar el aplauso, la recompensa, el resultado, y pierdes la atención necesaria para terminar. Ya has probado el fruto en tu imaginación, y por eso ya no tienes hambre de cosecharlo. Por eso el silencio no es debilidad, es estructura. Contiene tu energía, mantiene tu filo, construye la presión necesaria para el poder. He visto hombres arruinar su destino por anunciar sin parar. Se vuelven adictos al aplauso de comienzos que nunca terminan. Declaran cada meta, cada ambición, cada plan. Y cuando el mundo no reacciona como esperaban, retroceden avergonzados. Empiezan a dudar de lo que antes era claro. Pero el hombre que permanece en silencio construye un ritmo. Actúa mientras otros hablan. Coloca ladrillos mientras otros escriben discursos. Y con el tiempo, mientras ellos aún describen lo que quieren hacer, él ya lo ha hecho. Charles M. Schwab no era conocido por hablar mucho. Era conocido por su producción. Construyó estructuras, equipos, empresas. Porque su calendario estaba lleno de decisiones y entregas, no de discusiones. Debes vivir de esta manera. Organiza tu ejecución, mide tu avance. Deja que otros hablen, que especulen, que pregunten en qué estás trabajando. Y no les des otra respuesta que tu constancia. Dilo en voz alta. Hablo con mis acciones. Trabajo mientras ellos hablan. Avanzo mientras ellos se preguntan. Hay algo sagrado en el hombre que guarda silencio y sigue trabajando. Su silencio no es ignorancia, es disciplina. No se explica, porque sabe lo que está haciendo. No pide opiniones, porque ya tomó su decisión. Debes convertirte en ese hombre. No llenes tus días de llamadas, conversaciones y actualizaciones sobre lo que vas a hacer. Llena tus días con ley, con horas organizadas, afirmaciones repetidas y tareas cumplidas. Que tu horario hable por ti. Que tus resultados respondan a cada pregunta. El mundo respeta el silencio cuando éste produce algo real. Pregúntate ahora, ¿cuánto tiempo has perdido hablando de lo que deberías hacer? ¿Cuánta energía has gastado compartiendo planes que nunca construiste? ¿Cuántas personas conocen tu visión mientras tus manos siguen vacías? Esto debe terminar. Desde este momento seguirás una nueva regla. No habrá explicaciones sin acción. Si no has avanzado, no hables. Si no has construido, no anuncies. Si no has obedecido la ley de la repetición, aún no eres digno de describir tu sueño. Primero debes construir. Debes entrenarte para disfrutar más el proceso que el elogio. A tu mente subconsciente no le importa a cuántas personas conocen tu plan. Le importa lo que haces una y otra vez, en silencio. Eso es lo que forma tu identidad. Eso es lo que crea tus hábitos. Eso es lo que genera riquezas. El hombre que habla mucho y construye poco no engaña a otros. Se engaña a sí mismo. Pero el hombre que construye en silencio se vuelve inevitable. No lo ven venir, no se preparan para él. Y cuando aparece, no pueden negarlo. Porque tiene pruebas. Tiene estructura, tiene ley, y te lo repito, hablo con mis acciones. Trabajo mientras ellos hablan. Avanzo mientras ellos se preguntan. Esto no es un discurso de fantasía. No es una charla de sueños. Es un llamado a la ley, a la estructura sagrada, a dejar de explicar y empezar a hacer. Deja que tu identidad se forme en silencio. Que tus victorias sean discretas. Que tu presencia crezca como una semilla en la tierra hasta que brote y el mundo tenga que notarlo. No porque tú se lo pediste, no porque lo explicaste, sino porque te convertiste en el hombre que debías ser, sin decir una palabra. Cuando Thomas Edison iluminó el mundo, no reunió a una multitud para explicar los años de trabajo silencioso. No organizó reuniones para justificar los retrasos ni declaró su calendario a los escépticos. Simplemente encendió la luz, y la oscuridad se rindió. Sin espectáculo, sin discusión, sin buscar atención. El resultado mostró al hombre. El producto habló más fuerte que cualquier teoría. La luz no necesitó defensa. Tú debes hacer lo mismo. Hay un poder sagrado en ejecutar en silencio. Hay fuerza en permanecer callado mientras construyes. En seguir invisible mientras preparas tu obra. En permanecer desconocido mientras te formas. No le debes explicaciones al mundo por la semilla que plantas, solo por el fruto que produces. No enseñes al mundo tu método. Demuestra tus resultados. Son muchos los que sueñan, pero pocos los que construyen. El mundo no se mueve por lo que planeas,
Se mueve por lo que logras terminar. Los planes contados a otros se disuelven bajo el calor de la duda. Pero los planes que repites a tu mente, con fe, y que pones en práctica cada día, esos planes se vuelven realidad, se transforman en piedra, en acero, en éxito. Te digo ahora, deja que tu crecimiento madure en silencio. Permite que tu ambición eche raíces donde ningún viento de burla pueda arrancarla. Haz que tu fe crezca en una tierra libre de miedos. No dejes que quienes no están preparados sean testigos de tu transformación. Un joven me dijo una vez, tengo una gran idea. La he compartido con muchos y ninguno cree que pueda funcionar. Y yo le respondí, ese fue tu primer error. La compartiste demasiado pronto. Sembraste tu semilla entre piedras. Cuando expones algo antes de tiempo, permites que lo roben, lo critiquen y lo contaminen espiritualmente. La semilla debe estar protegida mientras es débil, mientras es vulnerable. Solo cuando las raíces son profundas, cuando la base es sólida, cuando la estructura puede sostenerse por sí sola, es entonces cuando puedes mostrarla. Cuando concebí por primera vez la filosofía del éxito, no se lo conté a nadie. No lo hice hasta que la idea había madurado, hasta que las palabras se habían convertido en lecciones, hasta que la ley se había probado en mi propia vida. Porque entendí que, si hablaba demasiado pronto, debilitaba mi fuerza. Pero si esperaba, el fruto haría que el árbol fuera innegable. Incluso los grandes constructores del mundo siguen esta ley. Andrew Carnegie no anunció su primera fortuna, simplemente la obtuvo. Charles Schwab no convocó a la prensa cuando organizó sus grandes planes de negocios, simplemente los ejecutó. Y cuando Henry Ford imaginó el automóvil para el hombre común, se rieron de él. Así que dejó de explicar y trabajó en silencio. La máquina probó su genialidad. Tú debes proteger tu poder de la misma forma. El terreno de tu alma no es propiedad pública. Cuídalo. La visión que te fue entregada no necesita la aprobación de los demás, necesita tu obediencia. Debes proteger tus planes con silencio hasta que estén protegidos por los hechos. Deja que otros se pregunten. Deja que especulen. Pero muestra solo lo que ya está hecho. Muestra el libro terminado, no los borradores. Muestra el resultado, no el esquema. Muestra la vida transformada, no la intención de cambiar. ¿Por qué? Porque lo que se revela demasiado pronto muere bajo la opinión pública. Es destrozado por los que dudan. Es desgarrado por mentes débiles. El mundo sin preparación es un mal vivero para una visión sagrada. Deja que la obra crezca en secreto, con fuerza, en soledad. Y cuando el fruto esté maduro, cuando la estructura esté terminada, cuando el trabajo sea innegable, da un paso atrás y deja que el mundo lo vea. Porque la obra terminada no necesita defensa. Se explicará sola, enseñará, brillará y hablará. Esto lo sabía Edison. Esto lo comprendía Ford. Y esto lo ha obedecido todo hombre que ha creado algo realmente valioso. La ley del silencio sagrado hasta que el resultado esté listo. Y te lo digo ahora. Debes aprender a ser el guardián de tu propio templo. Habla solo con la inteligencia infinita. Habla solo tu meta escrita. Habla solo tu acción diaria. El resto, manténlo en silencio. Deja que el mundo vea tu excelencia solo cuando ya no pueda ser ignorada. Mantén en secreto el proceso. Comparte únicamente la cosecha. Porque solo la cosecha silenciará a tus críticos, recompensará tu fe e inspirará a otros. Afirmación de tu ser. Revelo solo lo que ya está completo. Respeto mi visión. Protejo mi poder. Repite esto en la mañana y en la noche, hasta que tu voz ya no busque permiso. Hasta que tu silencio sea más fuerte que el ruido. Hasta que tu trabajo muestre el hombre en el que te has convertido. Deja que la luz que construyes hable por ti. Ahora ya conoces el precio de hablar antes de tiempo. Has visto cómo exponer tu idea demasiado pronto debilita tu fuerza. Has sentido cómo el silencio, cuando lo controlas, agudiza la mente, protege tu objetivo y multiplica tus resultados. Has entendido que tu mejor amigo es la discreción, tu arma más poderosa es la decisión y tu escudo más fuerte es la fe firme guardada en tu interior. Esto no es teoría, es poder. No naciste para explicar, naciste para construir. No naciste para convencer, naciste para conquistar. Tu imaginación no es para entretenerte, es para crear. Tu fe no es para recibir aplausos, es para lograr resultados. Tus palabras no son para provocar reacciones, son para dar instrucciones. Y las instrucciones primero deben ser dadas a tu propia mente. Desde hoy, tu conversación será con tu mente subconsciente. Dile lo que exiges de la vida. Repítelo hasta que lo crea. Deja que tu boca dé órdenes a tu espíritu, no quejas al mundo. Dite a ti mismo,
Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Dilo hasta que se grabe en tus huesos, hasta que se convierta en voluntad, hasta que ninguna voz externa pueda romper tu ley interna. Deja que tus planes crezcan en privado, que tu estructura se levante en silencio, que tus hábitos hablen, que tus acciones griten, que tus resultados retumben. Nunca olvides, la semilla no fue diseñada para presumir. El árbol no necesita aplausos para crecer. El fruto no necesita testigos para madurar. Toda la naturaleza obedece la ley del silencio. El sol no anuncia su salida, simplemente aparece. El león no grita su hambre, simplemente caza. El roble no justifica su fuerza, simplemente permanece firme. Haz lo mismo. Trabaja en silencio, termina con poder, muestra solo lo que está hecho. He recorrido el camino del silencio. He aprendido su ley a través del dolor y la constancia. He visto hombres levantarse cuando dejaron de dar explicaciones. He visto fortunas nacer en la privacidad del pensamiento y en el secreto del esfuerzo. Y ahora te entrego este mandato sagrado. No hables hasta que el trabajo esté completo. Tu visión no es un tema de conversación, es una tarea. Tu propósito no es para presentaciones, es para pruebas concretas. Tu talento no es para el espectáculo, es para el impacto. Desde ahora, habla solo lo que fortalece. Escribe solo lo que instruye. Comparte solo lo que inspira. Revela solo lo que ya está terminado. Afirmación final. Ya no anuncio, ejecuto. Ya no explico, construyo. Ya no pido permiso, tengo poder. Repítelo cada día. Susurralo antes de dormir. Decláralo al amanecer. Deja que esto forme tu nueva identidad. Permite que el mundo vea tu transformación solo cuando ya esté terminada. Que se asombren, que se pregunten, ¿de dónde salió? Y tú sabrás la respuesta. Vine del silencio. Vine de la cámara interna de la fe. Vine de un lugar donde nadie podía interferir. Vine del fuego sagrado de la decisión diaria. Y ahora estoy aquí, completo. Si obedeces esta ley del silencio, tu trabajo crecerá en fuerza, tu mente en fe y tus riquezas en abundancia. Habla menos, muévete más, termina en silencio. Deja que el mundo descubra lo que lograste, cuando no le dijiste a nadie.